educación. En el caso de nuestro... Vamos a la segunda, por favor. Bueno, acá estamos viendo, aunque no está en modo presentación todavía, vemos las instituciones con las que este proyecto trabaja. Como estaba diciendo, se preocupa por ofrecer edificios dignos para ser habitados por nuestros docentes y por nuestros estudiantes, pero por otro lado importa mucho el desarrollo de la formación permanente a través del trabajo con los docentes de aula, con directivos y también con los supervisores de este tipo de escuelas. Esta modalidad de trabajo, que como dije anteriormente abarca el ámbito de la educación pública, bueno, busca justamente desarrollar en los docentes una formación que no sea externa, sino que impulse el desarrollo profesional, ¿verdad?, como una necesidad. En este tipo de instituciones educativas, el derecho al aprender de todos los estudiantes se revaloriza. De igual forma, entonces, los espacios de reunión de colectivo, le denominamos, que son las instancias semanales que estas escuelas tienen y con las que nosotros aprovechamos a trabajar para poder reflexionar en forma conjunta, trascendiendo lo individual, y poder aportar entonces a lo que hace a repensar la institución educativa, a repensar su proyecto institucional de trabajo y hacer un abordaje que trascienda la institución y que involucre a la comunidad educativa toda. Nos preocupa entonces lograr comunidades de aprendizaje que sean potentes, que se formen en la propia institución educativa, pero también que se formen en lo que abarca este proyecto de trabajo, o sea, confluyen en nuestras jornadas, que debido a la pandemia son sincrónicas, escuelas de todo el país, de todo Uruguay, y allí los docentes tienen la oportunidad de conocerse unos con otros, de establecer vínculos, de reflexionar y de formar también allí una comunidad de aprendizaje. Podríamos pasar a la siguiente. La que sigue, por favor, porque esa, bueno, ya lo fui como explicando. Bueno, entonces cuando pensamos en la formación permanente, estamos tratando de mantener siempre cierto grado de innovación, porque creemos que si esto no ocurre, se pierde el interés, avanza la rutina y hay docentes que realizan los cursos hace muchos años, por lo tanto, nos pareció desde el momento que estamos en pandemia que era bien importante, bien interesante abordar alguna cuota de innovación para desafiar a los colectivos desde otro lugar que lo voy a explicar con posterioridad. Se busca entonces la plenitud humana, la plenitud personal que va unida a la plenitud profesional. Creemos que los docentes pueden crecer con estas instancias de trabajo interactivo que presentamos, pueden desarrollar el arte de vivir y de crear, ¿verdad?, de transformar su propuesta educativa en una creación y no en un trabajo rutinario. En ese sentido, entonces, la búsqueda de nuevas interrogantes, de posibles respuestas a lo que sucede en el aula, siempre nos está movilizando. Y apelamos entonces a ese grado de insatisfacción que tiene el docente sobre su práctica, sobre sus conocimientos, porque estamos parados desde el lugar de que no alcanza a contener información, sino que necesitamos transformarla en conocimiento y por lo tanto avanzar en la incorporación y en la construcción de saberes que nunca son completos. Por eso hablamos de la incompletud del saber.
La propuesta de trabajo para impulsar el desarrollo profesional que llevamos adelante tiene entonces como meta el análisis de la práctica, pero por supuesto que esto lo hacemos en estrecha vinculación con la teoría, en una relación dialéctica que parte de la práctica, siempre parte de la práctica, pero busca en las fuentes teóricas las respuestas a esa práctica para profundizar, para avanzar en ella y para volver a la misma luego de pensar, de meditar, de analizar y poder producir algún cambio, alguna transformación. Creemos que la formación permanente de los docentes está marcada como un derecho y no solamente como un deber. Por eso apuntalamos ese derecho. Bien, avanzamos. Alineado entonces con esta formación permanente, nos preocupamos por impulsar el desarrollo profesional. Esto es una política permanente en el ámbito público. Trabajamos en clave ANEP, es decir, en clave de la Administración Nacional de Educación Pública de Uruguay, tratando de compartir con todas las instituciones posibles. El foco está en el aprendizaje de los estudiantes. Para ello, entonces, es que impulsamos la reflexión sobre las prácticas. Nuestras propuestas tratan de ser inter, múltiple y transdisciplinares. Nunca nos quedamos entonces en un saber a distancia, en un saber individual, sino que queremos impactar en la realidad del centro educativo. Numerosas investigaciones en Uruguay que atañen directamente a este proyecto en el que trabajamos han investigado qué sucede con el impacto de la formación en el territorio. Y las respuestas que nos dan esos trabajos de campo son analizadas, son meditadas y compartidas con las autoridades y con otros actores que trabajan en la línea de formación de docentes, tanto desde la formación como desde la supervisión, para encontrar respuestas conjuntas y hacer que realmente la práctica sea una práctica pensada, que no nos quedemos entonces con el título de práctica reflexiva, sino que realmente se produzca una mirada introspectiva a la misma. El trabajo que realizamos entonces trata de impactar tanto en lo individual como en lo colectivo, con autonomía, buscando privilegiar entonces ese espacio de construcción colectiva que tenemos en las escuelas de tiempo completo. Lo que se privilegia es el análisis, se observa, se reflexiona, se actúa, se vuelve a pensar y se vuelve a actuar. Hemos optado entonces por un ciclo permanente de reflexión-acción. Esa reflexión tiene que ver con el saber y con la transposición didáctica y implica una mirada entonces a la práctica situada, a la práctica real que el docente realiza en su institución educativa. Podemos avanzar con la presentación. Nosotros pusimos ahora en las que continúan, no, ahí volvimos hacia atrás. Otra, ahí puede ser esa, un momentito, y ya después pasamos a la otra. Acá simplemente destacamos con color que nos importa tomar algunas expresiones que circulan en el ámbito educativo, que tienen que ver con profesionales de la educación, profesor como investigador, profesionales reflexivos, todas ellas entonces valorando la práctica docente como un espacio de producción de saberes. Y hacemos un reconocimiento, por lo tanto, a los docentes como profesionales de la educación. Creemos que quien está en el aula puede entonces trabajar sobre su propia práctica y puede realizar algún componente entonces de reflexión en la acción sobre la misma. Las teorías que nuestros docentes manejan, tanto implícitas como aquellas que son capaces de exponer, y las experiencias de aula que viven cotidianamente son las que van a sentar la base de los conocimientos para lograr las enseñanzas y que eso redunde en aprendizajes potentes.
Siguiendo algunos autores muy conocidos, como es el caso de Perrenú, podemos decir entonces que aprender de la experiencia consiste en servirse de momentos que son excepcionales, que atañen a cada docente y que nos permiten comprender qué somos y cuánto valemos. Pero no tenemos que quedarnos en ese actuar inmediatamente, estar listos para pensar y para actuar, como dice él, sino que tenemos que darnos un espacio para preguntarnos y para poder, en consecuencia, buscar las respuestas a esas preguntas. Si avanzamos un poquito más, estaríamos con lo que voy a ir continuamente, a continuación diciendo. Todo el conocimiento profesional que procede de la investigación y de la indagación de las propias prácticas y de las acciones que realizan los docentes repercute entonces directamente sobre las prácticas docentes. Por lo tanto, en este proyecto hemos tomado la decisión de incluir líneas de investigación en la práctica. Estas líneas se sustentan en la acción como potenciadora del pensamiento, siguiendo a Piaget, siguiendo a Gimeno, la observación, la reflexión y el análisis las sustentan, como nos dice Anna Camps, y esa explicitación y esa reelaboración nos permiten construir entonces un nuevo conocimiento teórico, aunque nuestro énfasis está siempre en la mejora de las prácticas, van surgiendo nuevos conocimientos. Podemos avanzar. El trabajo colaborativo es el trabajo entonces al que aspiramos. El docente no trabajando en forma individual y aislada en su aula, sino avanzando con otros compañeros, con otros colegas de su propia institución, poniendo el foco en un tema o un problema a resolver y de esa forma entonces reclamar que converjan en él los diferentes conocimientos disciplinares. Las propuestas que se promueven son propuestas holísticas, integrales, y se aspira entonces a trabajar en una escuela democrática que realmente facilite esos trabajos de introspección, de comunicación, de diálogo y de argumentación entre docentes. Vemos en las diapositivas a continuación algunos ejemplos que tomamos directamente de los propios cursos, son capturas de pantalla, por eso a veces hay un poquito alguna inclinación, y el que sigue también, que dan cuenta de cómo estructuramos los proyectos de investigación-acción, que es la innovación que hemos seleccionado para trabajar en este tiempo de pandemia. Allí vemos entonces cómo el ciclo recursivo de la investigación-acción nos permite pararnos en una situación inicial en la que identificamos una problemática, luego realizamos una intervención planificada, un plan de acción, un guión anticipatorio que nos conduce a actuar, pero esa actuación tiene un tiempo, puede ser 15 días, puede ser un mes, y allí se vuelve a evaluar lo que se está realizando y se toman nuevas decisiones en un ciclo que nunca termina. Como lo indica el esquema, es un ciclo recursivo y cualquiera sea el problema que el docente elige para investigar, porque la problemática la eligen en la mayoría de los cursos los docentes, se puede hacer al año siguiente o en el semestre siguiente una entrada desde otro lugar, ¿verdad? O sea que es un ciclo que en realidad nunca termina. Nos planteamos algunas interrogantes, algunas reflexiones y algunas críticas cuando decidimos trabajar en este proceso de formación permanente que impulsa el desarrollo profesional. Nos preguntamos, por ejemplo, ¿qué espacios de desarrollo profesional en Uruguay se ocupan de la línea de investigación? ¿Se forman los docentes a partir de los resultados de la investigación? Bueno, lamentablemente las respuestas son negativas. Por eso es que decidimos acercarnos, iniciar un proceso de investigación. Luego que el docente culmina su tarea de grado, donde en la última década, o un poco más,
ha tenido formación en investigación, si no realiza una carrera de posgrado, no tiene la oportunidad en su tiempo de trabajo en servicio de ayornarse y de realizar algún proceso de investigación. Vemos que tenemos algunas tensiones también. Por ejemplo, nos proponemos a veces objetivos desde la formación y estos objetivos no siempre responden a las expectativas, a los deseos o a las necesidades de los docentes. Ahí entonces nos planteamos, bueno, ¿cómo lograr ese punto de encuentro? Para eso hemos realizado encuestas, consultas, nos acercamos al territorio y tratamos de incorporar aquello que los docentes sienten como una necesidad y conjugarlo con lo que desde el ámbito de la administración de la educación, bueno, se prevé como una línea de trabajo para su actualización. Muchas veces vemos que el trabajo queda en el ámbito individual, hay un crecimiento profesional individual, pero eso no repercute, no impacta en el colectivo docente. Entonces ahí surge esa inquietud de cómo evaluar la transferencia del desarrollo profesional hacia las instituciones y hacia los ámbitos más específicos. Y en esa línea va ese trabajo de investigación que dije que se está realizando en Uruguay y que, bueno, apuntala nuestras necesidades dándonos algunas respuestas. ¿Cómo explorar las demandas implícitas de formación a partir de las explícitas? Porque muchas veces lo que subyace a lo que se dice es lo que realmente se quisiera hacer en la formación y no se explicita adecuadamente. Se atienden las ideas previas y se diferencia a los cursantes en sus inquietudes, en sus necesidades. Y siguiendo a Invernón nos preguntamos también, ¿cuál es el efecto en cascada y la incidencia del conocimiento socialmente compartido en las instituciones? Es decir, ¿hay realmente un impacto de la formación que permita que lo que se realiza en estas instancias que tienen una duración anual repercuta después en la institución educativa y esta institución educativa logre planificar en su proyecto institucional instancias de autoformación dentro de la propia institución? Bueno, son varias entonces las inquietudes que nos movilizan y a las que hemos ido tratando de dar respuesta. A continuación, en la siguiente diapositiva voy a mostrar rápidamente por dónde va entonces el trabajo que realizamos. Nosotros tenemos 4 componentes que organizan la formación permanente. Por un lado, el componente que denominamos educación temprana con el área de educación inicial. Allí estamos trabajando la educación artística, la centralidad del juego, la corporeidad, de los aprendizajes entre el aula y el patio, y una línea específica de investigación en educación inicial. En el ámbito de primaria tenemos 2 componentes. Uno que hace directamente al desarrollo profesional docente, así lo denominamos, que son cursos de gestión educativa. Todas las instituciones nuevas que ingresan a estas modalidades de tiempo ampliado, generalmente de tiempo completo, tienen la oportunidad de acercarse a través de estos cursos al análisis de la propuesta pedagógica que la sustenta, de compartir con coordinadores, con formadores y con otros colegas del ámbito nacional sus inquietudes, sus desafíos, los obstáculos que se le presentan cuando por primera vez están en una escuela de mayor carga horaria. Y en ese curso también incorporamos a supervisores como son los de primer orden, directivos, y de segundo orden, los cuerpos supervisores o inspectivos, como los denominamos en Uruguay. El otro componente tiene que ver con los talleres que trabajamos en una modalidad ABP. En Uruguay estamos avanzando hacia un currículum por competencias y estos talleres entonces promueven el aprendizaje basado en proyectos a través de la resolución de problemas y el aprendizaje competencial. Y el cuarto componente tiene que ver con la transición entre la educación primaria y la educación media, tratando de vincular a los docentes que tienen los grupos de cuarto, quinto y sexto año, el segundo ciclo de la primaria,
con la educación media, sobre todo trabajando en las áreas de lengua y de matemática con los profesores de ese centro que se denomina centro asociado, que muchas veces está en la misma institución de primaria, uno al lado del otro y no se conectan adecuadamente. Voy a mostrar ahora a continuación, entonces, por dónde van, simplemente una rápida mención, por dónde van las líneas de investigación. En el caso de la educación inicial, la línea de investigación se ha focalizado en la hora del juego. La hora del juego es un espacio identitario de las propuestas que llevan adelante las escuelas de tiempo ampliado o los jardines, y allí entonces la investigación va a focalizar en cómo se desarrolla ese espacio, qué desafíos presenta, qué obstáculos, cómo lo implementa cada institución educativa. En el siguiente podemos ver que el grupo de desarrollo profesional docente va a focalizar, allí vemos cómo los cursos se realizan tanto en forma presencial como en forma sincrónica, y la línea elegida es el trabajo con las narrativas docentes. Esta es la propuesta que los docentes, como trabajo final del curso, tienen que presentar. Avanzamos. Me parece que faltó una anterior, si puedes volver una antes. En el taller de proyectos, en modalidad ABP, hemos seleccionado una técnica que es la observación participante. Acá, como estos talleres se realizan con más de un docente, pueden ser duplas, pueden ser tríos, donde actúan maestros y profesores, tratamos de incentivar la observación participante en sus diferentes roles. Algunos van a actuar como participantes, llevando adelante el taller. Otros se van a ubicar en el rol de completo observador y otros van a hacer entonces algunos trabajos intermedios. Quienes están realizando la observación van a ir entonces registrando en una bitácora los textos estos, nos van a permitir después hacer un análisis de la práctica. Avanzamos dos más para volver a donde nos correspondía, ahí. En el componente de transición hacia la educación primaria y media, focalizamos entonces en un proyecto de investigación sobre la práctica que se realiza en matemática y en lengua. Avanzamos. Y que nos muestra cómo podemos trabajar entonces en estos cursos a través de uno de los modelos, por ejemplo, que lleva adelante Ana Camps, que son las secuencias de lengua. Entonces el docente establece un recorrido secuencial, pero lo vincula con el trabajo de investigación y la reformula en un proceso permanente entonces de avance y de retroceso. Lo mismo pasaría en matemática. Continuamos. Bien, entonces, ya para ir culminando, el ciclo que nosotros proponemos en estos cursos se inicia con el diagnóstico de una situación problemática. Es un proceso totalmente reflexivo y crítico, apuntalado por personas que acompañan en territorio o en forma sincrónica. También omití decir que trabajamos mucho con una plataforma que se denomina CREAS, una plataforma del Plan Ceibal, una plataforma oficial, a través de la cual los docentes se comunican, llevan adelante foros de reflexión, allí se suben las jornadas sincrónicas y sus propuestas, ¿verdad? Las acciones desarrolladas, se sube la bibliografía, porque es un constante ir y venir entre la práctica y la teoría, y se hace un seguimiento entonces de cómo avanza el programa. Si vamos pasando a la siguiente, esto es una captura de pantalla de lo que nosotros presentamos entonces en la plataforma, donde acá vemos la segunda etapa, que sería la de planificar la acción, la de realizar ese guión anticipatorio que mencionaba, a través de secuencias didácticas. Y la técnica priorizada entonces sería la bitácora o el diario de la práctica, que optimiza la investigación. Si ustedes pueden mirar lo que está en color violeta, hace referencia entonces a recurrir a la bibliografía, tanto seleccionada como obligatoria y la complementaria.
En la siguiente vemos la tercera etapa, que es la etapa de recolección de datos, la observación propiamente dicha. Acá, entonces, cuando ya estamos implementando la secuencia didáctica, usamos el diario de la práctica y a través de él vamos construyendo una trama, un texto, que va a ser después el objeto del análisis. Esa es la bitácora, que también es apuntalada con bibliografía. En la siguiente, que sería la cuarta etapa, se trabaja con el análisis de los datos. Es importante entonces dedicar en esta etapa un importante momento de la investigación cualitativa que tiene que ver con la observación de clase y con el diario de la práctica. Por lo tanto, todos tienen en común que se basan en el análisis de los textos, como dije anteriormente. Y la última etapa es la etapa en que se les solicita a los cursantes que comuniquen el conocimiento que han ido construyendo a través de su formación en una forma de presentación en PowerPoint, porque se realizan ateneos que convocan a diferentes docentes del país. Y luego se plasma en una publicación anual que da cuenta de qué realiza entonces este componente de formación y se difunde tanto a las autoridades como a las demás instituciones del país, hayan o no hayan participado en los cursos. Es una bibliografía como de referencia para aquellos que no lo han realizado, puedan sentirse con deseos de hacerlo, y si no, es un texto que también se lee con mucho interés y que da cuenta entonces de la producción de los docentes que dirigen estos cursos, de los coordinadores y de los formadores. Bueno, en este rápido pantallazo entonces hemos querido dar cuenta de un trabajo continuado, sistemático y con mucho esfuerzo que se realiza desde la administración pública en Uruguay para atender al desarrollo profesional que todos los docentes merecemos tener en nuestra